Hola, soy Sofía. Vi a mi propio padre llamar a mi madre, la mujer que le dedicó 30 años de su vida, una inútil, frente a un juez. Y lo peor es que, por un segundo, el mundo entero pareció creerle. ¿Alguna vez han visto a alguien que aman romperse en silencio, sin poder hacer nada para evitarlo? Antes de contarles lo que pasó en esa corte, la cara que puso mi papá cuando me levanté con mi uniforme militar, déjenme un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse cómo una firma olvidada en un papel viejo lo cambió absolutamente todo. Llegué a Miami con un permiso de 2 semanas, esperando encontrar el calor de siempre, el olor a café recién hecho y los abrazos de mi afu, mamá que curaban cualquier cosa. En cambio, entré a una casa que se sentía como un mausoleo. El aire en nuestra mansión de Coral Gables estaba helado, cargado de un silencio que dolía más que cualquier grito. Mi mamá, Isabela, se movía como una sombra por los pasillos que ella misma había decorado con tanto esmero, mientras mi papá, Alejandro, ocupaba cada espacio con una arrogancia que nunca le había visto tan afilada. El divorcio no era solo una separación, era una campaña de aniquilación, y mi madre era el único objetivo en su mira. Él ya no la veía como su esposa, sino como un obstáculo para su nueva vida, un error en su biografía de éxito que necesitaba borrar a cualquier costo. Todo era suyo. Mi casa, decía, mientras caminaba sobre el mármol italiano que mi mamá había pasado meses eligiendo. Mi empresa, repetía en las llamadas con sus abogados, ignorando las décadas que ella pasó manejando cada detalle de nuestra vida para que él pudiera dedicarse a construir su imperio de concreto y acero. Yo lo escuchaba hablar con sus amigos pintando una imagen de sí mismo como un hombre hecho a pulso, un titán que había llegado a la cima completamente solo. Y mi mamá, en su versión de la historia, era apenas un accesorio decorativo, una mujer que nunca trabajó un día en su vida. Esa frase se convirtió en su mantra, una mentira repetida tantas veces que parecía haberlo convencido hasta a él mismo. Era un borrado sistemático y cruel de la historia de mi propia familia. Y yo estaba allí, sentada en primera fila, obligada a presenciarlo todo. En el ejército me enseñaron a controlar mis emociones, a canalizar la ira en acción y a mantener la calma bajo fuego. Pero ningún entrenamiento te prepara para ver una guerra librada en la mesa del comedor. Me sentaba a cenar con ellos, y el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi padre partía su filete con una precisión quirúrgica, sin mirarla. Mi madre apenas probaba bocado, con los ojos perdidos en algún punto de la pared. Yo intentaba hablar de mi base, de mis compañeros, de cualquier cosa que nos sacara de ese pozo, pero mis palabras flotaban y morían en el aire. Me sentía una extraña en mi propia casa, una espectadora impotente. La disciplina que me funcionaba en el campo de batalla era inútil aquí. ¿Cómo luchas contra un enemigo que duerme bajo tu mismo techo y que una vez te enseñó a andar en bicicleta? Recuerdo perfectamente el día que mi papá se compró su primer Rolex. Fue después de cerrar el trato que lanzó su constructora al siguiente nivel. Llegó a casa eufórico, con la caja de terciopelo verde en la mano. Mi mamá y yo aplaudimos. Mientras se lo ponía, él la besó y le dijo: «Lo logramos, Isa, esto es nuestro». Esa noche celebramos con una cena sencilla, pero que se sintió como un banquete. Ahora, ese mismo reloj brillaba en su muñeca como un trofeo de su victoria personal. El otro día, uno de sus socios lo elogió y escuché a mi padre responder: «Gracias, es el resultado de años de sudor y sacrificios. Míos, claro». El nuestro se había evaporado. Se había convertido en mío. Ver ese reloj en su muñeca ya no me recordaba un logro familiar, sino una traición silenciosa que se llevaba a cabo cada segundo que pasaba. Mi mamá se estaba encogiendo. Cada día que pasaba parecía más pequeña, más frágil. Había perdido peso, y sus ojos,
que siempre habían brillado con una mezcla de picardía y ternura, ahora estaban opacos, permanentemente nublados por una tristeza que no se atrevía a nombrar. Intenté hablar con ella, animarla a luchar, a recordar quién era antes de él. Mamá, tú vales más que esto, tú construiste esta familia. Pero ella solo negaba con la cabeza, con una sonrisa resignada. Ay, mija, ¿ya para qué? Solo quiero que esto termine. Su espíritu de lucha se había apagado, consumido por años de ser minimizada, de que le dijeran que sus contribuciones no contaban porque no venían con un cheque de pago. Mi padre no solo le estaba quitando la mitad de su patrimonio, le había robado su voz, su confianza, la historia de su propia vida. Los días previos a la audiencia final fueron un infierno. El teléfono no paraba de sonar. Eran los abogados, siempre con malas noticias. Mi padre, con su equipo legal de tiburones de Brickell, había presentado una oferta de acuerdo que era una burla, una limosna. Le ofrecía el apartamento de la playa, uno de los carros y una pensión que apenas cubriría sus gastos médicos. La mansión, la mayor parte de las acciones de la empresa, las cuentas de inversión, todo quedaba para él, bajo el argumento legal de que eran activos generados exclusivamente por su labor profesional. El abogado de mi madre, un hombre bueno pero claramente superado, nos aconsejaba aceptar. Es lo mejor que podremos. Conseguir, Isabela. Luchar en el juicio será largo, costoso y humillante. Mi padre lo sabía. No solo quería ganar, quería que ella se rindiera, que firmara su propia anulación. Esa noche, mientras escuchaba a mi madre llorar en voz baja en su habitación, algo dentro de mí se endureció. La tristeza se convirtió en una rabia fría y clara. Ya no era solo la hija que sufría por sus padres, era una soldado, y en una guerra no te quedas mirando mientras aniquilan a tu gente. La estrategia de mi padre era aplastarla psicológicamente hasta que no le quedaran fuerzas para defenderse. Era una táctica brutal y efectiva, pero él había cometido un error de cálculo. Me había subestimado a mí. Me veía como su niñita, la que jugaba con muñecas y ahora jugaba a ser soldado. No tenía idea de la disciplina, la capacidad de análisis y la paciencia que me habían forjado. No sabía que yo también podía tener una estrategia. Mientras él preparaba su ataque final, yo empecé a revisar mis propias defensas, buscando en mi memoria cualquier arma, cualquier detalle olvidado que pudiera usar. Fue entonces cuando lo recordé. Una imagen borrosa de hace más de 10 años. Mi madre, guardando una vieja carpeta de cartón en el fondo de su armario, yo le había preguntado qué era. Son papeles viejos, mija, cosas del principio de la empresa. Y luego añadió algo que en su momento no entendí. Guárdalos en tu memoria, por si algún día la verdad necesita una voz que no sea la mía. En ese instante, supe lo que tenía que hacer. No era un plan grandioso, no era una venganza elaborada. Era simple, directo y se basaba en algo que mi padre, en su arrogancia, había olvidado por completo: el pasado. Con una calma que me sorprendió a mí misma, subí al ático, abrí el viejo baúl donde mi mamá guardaba sus recuerdos y empecé a buscar. No buscaba dinero ni poder, buscaba una firma. Buscaba la prueba de que mi madre no era una espectadora, sino la arquitecta silenciosa de todo lo que mi padre ahora llamaba suyo. El ático olía a tiempo guardado, a madera seca y a naftalina. El calor de Miami se colaba por la única ventana, dibujando un cuadrado de luz polvorienta en el suelo. Cada caja que movía, cada álbum de fotos que abría, se sentía como una profanación de la memoria. Estaban mis dibujos de la escuela, los vestidos de fiesta de mi mamá de los años 80, los trofeos de fútbol de mi papá. Eran reliquias de una familia que ya no existía, y yo me sentía como una arqueóloga desenterrando los huesos de una civilización perdida. Mi respiración era lo único que se escuchaba, entrecortada por el esfuerzo y la ansiedad. No estaba segura de lo que buscaba, solo me aferraba a las palabras de mi madre como a un mapa del tesoro. Guárdalos en tu memoria, y yo lo había hecho.
Ahora solo necesitaba encontrar el mapa físico, la prueba tangible de que su vida no había sido un fantasma. La encontré al fondo de un baúl de cuero que había pertenecido a mi abuela. Era una carpeta de cartón color manila, frágil al tacto, con los bordes desgastados. No tenía ninguna etiqueta. Por un momento dudé en abrirla. Era como si contuviera una verdad que, una vez liberada, no podría volver a ser encerrada. Mis manos temblaban un poco mientras desataba el cordel que la mantenía cerrada. Dentro no había fotos ni cartas de amor, sino papeles de aspecto oficial, fotocopias y algunos borradores escritos a mano con la caligrafía elegante de mi madre. Olían a papel viejo, a tinta y a una esperanza olvidada. En una de las hojas, un plan de negocios inicial, mi mamá había escrito en el margen: «Alejandro, creo que esto puede funcionar. Tenemos el terreno y tus ganas. Con eso podemos empezar». La frase me golpeó. No era «tú puedes», era «podemos», el plural que mi padre había borrado de su historia. Pasé las hojas con un cuidado casi reverencial. La mayoría eran documentos legales que no entendía del todo, llenos de cláusulas y jerga de abogados. Pero seguí buscando, guiada por una intuición que iba más allá de la lógica. Y entonces, en la última página del documento más grueso, el que decía «Acta Constitutiva de Obras y Proyectos Alejandro Vargas», lo vi. Eran 2 firmas. La primera, la de mi padre, grande, audaz, casi agresiva, ocupando el espacio como si fuera el único dueño de la página. Y debajo, más pequeña, más discreta, pero innegablemente clara, estaba la de ella, Isabela Reyes. No como testigo, no como cónyuge, sino en la línea que decía socio fundador. Me quedé mirando esa firma por lo que pareció una eternidad. Era la prueba. Era la voz que mi madre creía haber perdido para siempre. Era el ancla de toda su vida, la que mi padre había intentado soltar para dejarla a la deriva. En ese momento, la rabia que había sentido se transformó. Ya no era un fuego descontrolado, sino una llama fría y concentrada. Mi entrenamiento militar me había enseñado que la emoción es un lujo en el campo de batalla. Lo que necesitas es un objetivo claro y una estrategia para alcanzarlo. Mi objetivo ya no era simplemente consolar a mi madre, sino restaurar su honor. Mi padre no era solo un hombre cruel, era un estratega que había planeado meticulosamente la anulación de su oponente. Y ahora yo tenía en mis manos la contrainteligencia que él nunca esperó. No iba a enfrentarlo a gritos. No iba a hacer una escena. Iba a seguir sus reglas, las del sistema legal que él tanto respetaba y utilizaba para su beneficio, y lo iba a desarmar con la única arma contra la que no tenía defensa, la verdad documentada y firmada por él mismo. Bajé del ático con la carpeta bajo el brazo, sintiendo su peso como si llevara un chaleco antibalas. Encontré a mi madre sentada en el sofá del salón, con el teléfono pegado a la oreja. Su cuerpo estaba encorvado, como si el peso de la derrota la estuviera aplastando físicamente. «Sí, entiendo. No, no quiero más problemas. Sí, firmaré lo que sea necesario», la escuché decir con una voz que era apenas un susurro. Colgó el teléfono y se quedó mirando el jardín. Sus ojos vacíos reflejando los colores vibrantes de las bugambillas que ella misma había plantado. Quise correr hacia ella, mostrarle el papel, decirle que no se rindiera, pero no lo hice. El elemento sorpresa era crucial. Cualquier aviso le daría tiempo a mi padre para preparar una contraofensiva. Así que guardé silencio. Me senté a su lado y le tomé la mano. Ella me sonrió débilmente, una sonrisa que me partió el alma. No sabía que yo ya no estaba allí solo para darle consuelo, sino para luchar por ella. Mi padre llegó a casa más tarde, hablando por su celular a todo volumen, cerrando algún negocio millonario. Pasó por delante de nosotras sin siquiera mirarnos. Colgó la llamada y se sirvió un whisky, haciendo tintinear el hielo contra el cristal. «Mañana se acaba este circo», dijo al aire, como si fuéramos parte del decorado. Finalmente,
podré seguir con mi vida sin cargar con peso. Muerto, no me miró a mí sino a mi madre. La humillación era tan directa, tan brutal, que sentí el impulso de levantarme y enfrentarlo. Pero me contuve. Recordé a mi sargento instructor gritándonos: mantengan la disciplina bajo fuego. Un soldado que pierde el control es un soldado muerto. Así que me quedé quieta, con mi rostro impasible, mientras él se pavoneaba por la sala que mi madre había convertido en un hogar, bebiendo de su copa como un rey en su castillo, completamente ciego a la insurrección que se estaba gestando, bajo su propio techo. La cena de esa noche fue la más larga de mi vida. El silencio en la mesa era una forma de violencia. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era ensordecedor. Mi padre comía con un apetito voraz, como si celebrara una victoria anticipada. Mi madre apenas movía la comida en su plato, su mirada perdida en el mantel. Yo observaba a mi padre, estudiando sus gestos, su confianza inquebrantable, su total falta de remordimiento. ¿Cómo podía un hombre borrar 30 años de historia compartida con tanta facilidad? ¿En qué momento el nosotros se había podrido hasta convertirse en su yo? No sentía pena por él, ni siquiera odio en ese momento. Sentía una especie de curiosidad clínica, como si estuviera observando a una especie extraña, cuyo comportamiento desafiaba toda lógica y decencia humana. Él no era un monstruo, era algo peor. Un hombre que había reescrito la realidad para que encajara en su ego, y había logrado convencerse a sí mismo de su propia mentira. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, no para hacer ejercicio, sino para prepararme para la batalla. Saqué mi uniforme de gala del armario, el Army Service Uniform. Lo planché con una precisión meticulosa, asegurándome de que cada pliegue estuviera perfecto, que cada insignia y medalla estuviera en su lugar exacto. No era una simple elección de vestuario. El uniforme era un símbolo. Representaba el honor, el deber y el respeto, tres conceptos que parecían haberse extinguido en esa casa. Al ponérmelo, no me sentía como Sofía, la hija. Me sentía como la sargento Vargas. Me sentía anclada, centrada, con un propósito claro. Cuando bajé las escaleras, mi madre me miró con los ojos muy abiertos. No dijo nada, pero vi un destello de algo en su mirada, una chispa que no había visto en meses. Quizás no era esperanza, pero era algo parecido a la sorpresa, y eso era suficiente para empezar. El camino al juzgado del centro de Miami fue en un silencio casi total. Mi madre iba en el asiento del copiloto, con las manos entrelazadas en su regazo, tan tensas que los nudillos se le veían blancos. De vez en cuando, la oía respirar hondo, como si intentara contener un sollozo. Yo conducía su viejo Mercedes, el que mi padre siempre decía que era demasiado lento, y me mantenía concentrada en el tráfico, en los semáforos, en la normalidad de una ciudad que seguía su curso ajena a nuestro drama. Pasamos por delante de los edificios que la empresa de mi padre había construido, enormes moles de cristal y acero que se alzaban hacia el cielo. Eran monumentos a su éxito, pero yo sabía que en los cimientos de cada uno de ellos estaba el sacrificio silencioso de la mujer sentada a mi lado. Era una ironía cruel. La ciudad entera estaba llena de pruebas de su trabajo en común, pero la única prueba que importaba ahora estaba en una vieja carpeta de cartón en mi maletín. Al llegar, mi padre ya estaba allí, flanqueado por dos abogados que parecían salidos de una serie de televisión. Su traje era italiano, a medida, y su reloj Rolex brillaba bajo las luces fluorescentes del pasillo. Nos vio llegar, y su expresión se endureció al verme de uniforme. Por un instante, vi un destello de confusión en sus ojos, pero lo disimuló rápidamente con una mueca de desdén. Se acercó a nosotras, ignorándome por completo. «Isabela», dijo, con una voz falsamente conciliadora, «todavía estás a tiempo de aceptar el acuerdo. No hagas esto más difícil para todos». Mi madre se encogió, pero antes de que
pudiera responder, yo di un paso al frente, interponiéndome sutilmente entre ellos. No dije nada. Solo lo miré fijamente a los ojos. El mensaje era claro. Su tiempo de hablar sin oposición se había terminado. Él captó el mensaje, frunció el ceño y se dio la vuelta para volver con sus abogados. Nos sentamos en la sala, un espacio impersonal y frío que olía a desinfectante y a desesperación. El abogado de mi madre, un hombre de aspecto cansado, se inclinó para susurrarle: Isabela, por favor, piénsalo. Una vez que el juez entre, todo será público. Él te va a destrozar en el estrado. Mi madre temblaba, con la pluma en la mano, lista para firmar el documento que su abogado le ponía delante, el que le daría a mi padre todo lo que quería. Sus ojos buscaron los míos, llenos de pánico y resignación. Le sostuve la mirada y muy lentamente negué con la cabeza. Solo un movimiento, casi imperceptible. Ella vaciló, con la punta de la pluma flotando sobre el papel. En ese preciso instante, la puerta se abrió y una voz resonó en la sala. Todos de pie, el honorable juez Thompson presidiendo. El momento había llegado. La pluma de mi madre se quedó en el aire, y yo sentí cómo la adrenalina recorría mis venas. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El abogado de mi padre, un hombre con el pelo engominado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se levantó con la fluidez de un depredador. Su voz llenó la sala, un barítono suave y persuasivo que goteaba veneno. Pintó un cuadro de mi padre como un genio visionario y trabajador incansable, un hombre que había levantado un imperio de la nada. Y mi madre, en su versión, ella era poco más que una sombra afortunada, una mujer que pasó 3 décadas comprando en Bal Harbour y organizando cenas, mientras su marido sudaba sangre para darle esa vida de lujos. Cada palabra era una mentira, una distorsión, calculada. Vi a mi madre encogerse en su asiento con cada frase, como si cada mentira fuera un golpe físico. Su abogado no decía nada, solo miraba sus papeles, ya derrotado antes de empezar la pelea. Luego, el abogado detalló la oferta de liquidación, presentándola no como una obligación legal, sino como un acto de pura generosidad. A pesar de no tener ninguna obligación real, ya que todos los activos fueron generados por el señor Vargas, dijo, haciendo un gesto hacia mi padre. Él, en su magnanimidad, le ofrece a la señora Vargas el apartamento de Sunny Isles, el Mercedes, del 2015 y una pensión de $5,000 mensuales. La sala quedó en silencio. $5,000 sonaba a mucho, pero sabíamos que era una miseria comparado con las ganancias millonarias de la empresa. Era una oferta diseñada para sonar razonable a oídos extraños, pero para nosotras era una bofetada final, una forma de decir, esto es todo lo que vales después de 30 años. El juez escuchaba, con el rostro impasible, mientras el abogado terminaba su presentación con una reverencia casi teatral. El juez Thompson se ajustó las gafas y miró por encima de ellas, directamente a mi madre. Su voz era grave y sin emociones. Señora Vargas, ¿ha escuchado los términos presentados por el abogado de su esposo? ¿Los entiende y los acepta voluntariamente? Todo el aire pareció salir de la habitación. El abogado de mi madre le dio un codazo suave, un empujón para que dijera la única palabra que todos esperaban. Sí. Los ojos de mi madre, llenos de pánico, se encontraron con los míos. Pude ver la lucha en ellos, el deseo de terminar con la humillación, contra el instinto de que lo que estaba sucediendo era profundamente injusto. Mi padre la miraba desde su mesa con una sonrisa de suficiencia, un depredador saboreando su victoria. Sabía que la había quebrado. El silencio se alargó, volviéndose pesado, insoportable. Cada segundo era una tortura. Mi madre abrió la boca. Un sonido ahogado, apenas un susurro, salió de sus labios. Yo no pudo continuar. Las palabras se le atoraron en la garganta, ahogadas por el nudo de la angustia. Viendo su vacilación, el abogado de mi padre intervino rápidamente, con una voz falsamente comprensiva.
Su señoría, es un momento difícil para la señora Vargas. Está comprensiblemente emocionada, pero me ha confirmado previamente, a través de su abogado, que acepta los términos. Era una mentira descarada. No había habido tal confirmación, solo una rendición bajo presión. Volvió a empujar el documento y un bolígrafo hacia ella sobre la mesa. El gesto era definitivo, casi agresivo. Era el momento de la firma, el Noinacheban, acto final de su anulación. Sentí que si no hacía algo en ese instante, la historia de mi madre sería borrada para siempre con un simple trazo de tinta. Fue entonces cuando lo hice. No fue un grito ni un gesto dramático, simplemente carraspeé. Un sonido discreto, pero claro y deliberado en el silencio sepulcral de la sala. Fue suficiente. La cabeza del juez se giró hacia mí. El abogado de mi padre me fulminó con la mirada. Incluso mi madre se sobresaltó, sus ojos asustados fijos en mí. Por un segundo, fui el centro de atención de la sala, una soldado uniformada sentada en la galería de los observadores, un lugar donde se supone que debía ser invisible y silenciosa. Mi padre me miró con una furia helada. Sus ojos transmitían una orden clara. «Cállate, no te atrevas». Pero yo ya no era la niña a la que podía mandar a su habitación. La disciplina que me habían enseñado no era para obedecer la injusticia, sino para enfrentarla con control y estrategia. El juez Thompson me miró con el ceño fruncido, su paciencia claramente al límite. «Señorita», dijo, su voz con un filo de advertencia. «Le recuerdo que usted es solo una observadora en esta sala. Si tiene alguna muestra de emoción, le pediré que se retire». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una adolescente incapaz de controlar sus sentimientos. Me puse de pie lentamente, con un movimiento fluido y controlado, asegurándome de que mi postura fuera erguida y respetuosa. Sentí el peso de mi uniforme, la historia y el honor que representaba. No era solo Sofía Vargas la que se ponía de pie, era la sargento Vargas del Ejército de los Estados Unidos, y tenía algo que decir. Respiré hondo, manteniendo la calma que tanto había practicado bajo presiones mucho mayores que esta. «Con su debido respeto, su señoría», comencé, mi voz firme y clara, sin un ápice de temblor. «Mis disculpas por la interrupción. Sargento Sofía Vargas, estoy aquí para ofrecer apoyo moral a mi madre, Isabela Reyes». Hice una pausa deliberada, dejando que el título y el nombre de soltera de mi madre resonaran en el aire. «Y también porque creo que la Corte está a punto de tomar una decisión basada en información incompleta y, francamente, inexacta sobre la contribución de mi madre al patrimonio que hoy se disputa». El rostro de mi padre pasó del enojo a una palidez lívida. Su abogado saltó de su silla como si le hubieran aplicado una descarga eléctrica. «Objeción. Esto es un circo. La hija no tiene ningún derecho a hablar aquí». El caos, que mi padre quería evitar a toda costa, acababa de empezar. El juez golpeó su mazo. Silencio. La sala volvió a callar. Miró al abogado de mi padre, luego a mí, que permanecía de pie, impasible. Mi calma parecía desconcertarlo más que cualquier arrebato emocional. Había una curiosidad incipiente en su mirada. «Su objeción es correcta, consejero. Sin embargo...» Se detuvo, pensativo. «Sargento, usted está haciendo una afirmación muy seria. Le daré exactamente 1 minuto para que explique por qué cree que la información es inexacta. Sea breve y vaya al grano». La pequeña victoria se sintió monumental. Mi padre me miraba con un odio puro. Había cruzado una línea de la que no había retorno. El plan estaba en marcha, y la primera defensa de su fortaleza de mentiras acababa de ser violada. Ahora solo tenía que avanzar, paso a paso, sin vacilar. No saqué la carpeta. Aún no. La estrategia no era un ataque frontal, sino sembrar la duda. «Gracias, su señoría», dije, manteniendo mi mirada fija en él. «La narrativa que hemos escuchado hoy describe a mi madre como una mera espectadora de la vida de mi padre, una beneficiaria de su éxito.
Esa narrativa es una ficción. La palabra ficción colgó en el aire. La verdad es que mi madre no solo apoyó a mi padre, ella fue su primera socia, su primera inversora, y su nombre, como cofundadora, está en el documento original, que dio vida a Obras y Proyectos Vargas. Un detalle fundamental que, por alguna razón, ha sido omitido en 1963, todos los procedimientos hasta hoy. Miré directamente a mi padre al decir la palabra omitido. Vi cómo su mandíbula se tensaba. El golpe había dado en el blanco. El murmullo en la sala se hizo audible. El abogado de mi madre me miraba, con la boca abierta, completamente atónito. Mi padre, incapaz de contenerse, golpeó la mesa con el puño. «¡Esto es ridículo! ¡Está mintiendo! ¡Quiere manipular a la corte!». Su voz, normalmente tan controlada, sonó estridente y desesperada. El juez Thompson golpeó el mazo con más fuerza esta vez. «Orden en la sala, señor Vargas, o lo haré desalojar». El caos controlado que yo esperaba se había materializado. La dinámica había cambiado irreversiblemente. Ya no se trataba de una esposa sumisa firmando su rendición. Ahora había una pregunta en el aire, una duda razonable. El juez me miró con una nueva intensidad. Luego miró a mi madre, que por primera vez en meses tenía un atisbo de luz en sus ojos. La victoria fácil de mi padre se estaba desvaneciendo y la verdadera batalla apenas comenzaba. El abogado de mi padre gritaba, irrelevante, improcedente, pero el juez Thompson lo silenció con una mirada que podría haber congelado el fuego. Luego, sus ojos se posaron en mí. Ya no había condescendencia en ellos, sino una curiosidad afilada, la de un hombre que ha visto de todo y de repente se encuentra con algo nuevo. «Sargento Vargas, acérquese al estrado», ordenó, su voz retumbando en el silencio, «y traiga consigo esa supuesta prueba que ha omitido la defensa». Cada paso que di resonó en el suelo de mármol. Sentí las miradas de todos clavadas en mi espalda, pero yo solo veía a mi padre. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos de apretar el borde de la mesa. Al pasar a su lado, siseó entre dientes, lo suficientemente bajo para que solo yo lo oyera. «Vas a arrepentirte de esto toda tu vida, Sofía». No era una amenaza, era una promesa. Pero ya no le tenía miedo. El miedo se había quemado, y lo único que quedaba era la fría claridad del deber. Coloqué la carpeta de cartón sobre la imponente madera del estrado. Se veía tan frágil, tan fuera de lugar en ese entorno de poder y formalidad. El juez la miró, luego a mí. «¿Y qué es esto exactamente, sargento?». Antes de que pudiera responder, el abogado de mi padre volvió a la carga. «Su señoría, esto es una táctica dilatoria, un documento sacado de un baúl polvoriento sin ninguna validez legal. Probablemente sea una falsificación. Pido que se desestime y se proceda con la firma del acuerdo». El hombre era bueno en su trabajo, rápido y agresivo. Intentaba sembrar la duda antes de que la semilla de la verdad pudiera siquiera germinar. Pero su desesperación era evidente. La arrogancia que había mostrado minutos antes se había evaporado, reemplazada por un nerviosismo apenas disimulado. Estaban asustados, y eso me dio más fuerza. Por primera vez en todo este proceso, no éramos nosotras las que estábamos a la defensiva. «Su señoría, no es una falsificación», dije con calma, mi voz resonando con una autoridad que no sabía que poseía. «Es el acta constitutiva original de la empresa, fechada en 1993. Y si me permite señalarlo, en la cláusula tercera se detalla el capital inicial aportado. No era dinero. Era un terreno de 5 acres en lo que hoy es Doral, propiedad de la familia de mi madre, heredado de mis abuelos. Un terreno que en ese momento valía poco, pero que mi madre aportó íntegramente a la sociedad a cambio del 50% de las acciones fundadoras. De reojo vi a mi madre.
Estaba sentada más erguida, con las manos ya no temblando, sino apoyadas firmemente sobre sus rodillas. Me miraba, y en sus ojos vi nacer algo que creía extinto: el orgullo. Ya no era la víctima, era Isabela Reyes, cofundadora. El juez Thompson tomó la carpeta con una lentitud deliberada. Se puso unas gafas de lectura que sacó del bolsillo de su toga y empezó a pasar las páginas. El único sonido en la sala era el susurro del papel viejo y quebradizo. El abogado de mi padre se sentó, derrotado por el momento, murmurando con mi padre, quien negaba con la cabeza una y otra vez, su rostro cada vez más pálido. Yo permanecí de pie, en posición de descanso, como me habían enseñado, esperando. Cada segundo se sentía como una hora. Recordé las historias de mi madre sobre ese terreno. Como su padre, mi abuelo, le había dicho: «Esto es tuyo, Isabelita. Es tu seguridad. No dejes que nadie te lo quite». Y ella no lo había dejado ir. Lo había invertido en un sueño que creía compartido, un sueño que mi padre había intentado robarle por completo. El juez se detuvo en una página. La leyó varias veces, sus cejas frunciéndose en concentración. Luego levantó la vista, no hacia mí ni hacia los abogados. Miró directamente a mi madre. «Señora Reyes», dijo, usando su apellido de soltera por primera vez, «¿reconoce usted este documento?». Mi madre se puso de pie. Su movimiento fue lento, pero firme. Toda la fragilidad que la había envuelto durante meses pareció desprenderse de ella como un manto viejo. Miró a mi padre, directamente a los ojos, por primera vez en lo que pareció una eternidad. Su voz, cuando habló, no fue un susurro. Fue clara, fuerte y llena de una dignidad recuperada. «Sí, su señoría, lo reconozco. Yo misma escribí a máquina cada una de esas páginas en la mesa de mi cocina, mientras mi hija dormía en su cuna». El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva en la sala. El abogado de mi madre, que había estado observando todo, como si fuera un espectador más, pareció despertar de un trance. Se levantó de un salto, con los ojos brillantes de una oportunidad que no había visto venir. «Su señoría, a la luz de esta nueva evidencia, pido un receso inmediato para revisar la totalidad del patrimonio conyugal y anular la oferta de acuerdo presentada, por considerarla fraudulenta y basada en la ocultación de información material». Mi padre se levantó de golpe, señalando a mi madre con un dedo tembloroso. «Mentirosa, siempre fuiste una mentirosa manipuladora. Yo construí todo, ladrillo por ladrillo, mientras tú te gastabas mi dinero». Su máscara de hombre, de negocios sofisticados, se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño y cruel que se escondía debajo. El juez golpeó el mazo con una fuerza que hizo vibrar el estrado. «Señor Vargas, siéntese y guarde silencio, o lo declararé en desacato. Una palabra más y pasará el resto del día en una celda». Mi padre se desplomó en su silla, su rostro rojo de ira y humillación. El orden se restableció, pero la atmósfera había cambiado para siempre. El juez se quitó las gafas y me miró. «Sargento, puede volver a su asiento». Mientras caminaba de regreso, sentí el peso de la victoria. No era una victoria completa, aún no, pero habíamos ganado la batalla más importante, la de la verdad. Me senté junto a mi madre, y por primera vez en muchos meses, ella me tomó la mano y la apretó con fuerza. Su mano ya no estaba fría, estaba cálida, llena de vida. El juez se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Miró a mi padre, luego a su abogado, con una expresión de profundo desagrado. «Consejero», dijo dirigiéndose al abogado de mi padre, «me parece que su cliente tiene mucho que explicar. Esta corte no tolera el fraude ni la ocultación de activos. La afirmación de que la señora Reyes fue, y cito, una inútil, parece no solo cruel, sino objetivamente falsa a la luz de este documento». Cada palabra del juez era un clavo en el ataúd de la narrativa de mi padre. El abogado intentó balbucear una excusa,
algo sobre documentos antiguos y olvidados, pero el juez lo cortó en seco. Ahórrese las excusas. Le concedo a la defensa un receso de 60 minutos para que prepare una nueva oferta. Y le sugiero encarecidamente que esta vez sea justa y refleje la realidad de los hechos, o me veré obligado a iniciar una investigación por perjurio. Mientras el juez se retiraba y la sala empezaba a vaciarse, mi padre se quedó sentado, inmóvil, mirando al frente como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Su imperio de mentiras, construido con tanto esmero durante años, se había derrumbado por el peso de una vieja carpeta de cartón y la voz de una mujer que él creía haber silenciado para siempre. Sus abogados lo rodeaban, hablándole en susurros, urgentes, pero él no parecía escucharlos. Su mirada estaba perdida, la de un rey destronado en su propio castillo. No sentía alegría ni ganas de celebrar, solo una sensación de justicia sombría, de un equilibrio que finalmente se había restablecido. La guerra no había terminado, pero el enemigo estaba herido, expuesto y por primera vez vulnerable. Mi madre y yo salimos al pasillo. No dijimos nada por un momento. Ella respiró hondo, como si probara el aire por primera vez después de haber estado sumergida mucho tiempo. Luego se giró hacia mí, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran las lágrimas de tristeza y desesperación que yo había visto durante meses. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de un amor tan profundo que no necesitaba palabras. Me abrazó con una fuerza que me sorprendió, una fuerza que yo creía que había perdido. «Gracias, mi niña», susurró en mi oído. «Gracias por darme mi voz de vuelta». Y en ese abrazo, en medio del frío pasillo de un juzgado de Miami, supe que sin importar lo que pasara después, ya habíamos ganado. Habíamos recuperado algo mucho más valioso que el dinero o las propiedades. Habíamos recuperado su historia. Y eso nadie podría volver a quitárselo. 1 hora, 60 minutos que se sintieron como una vida entera. En el pasillo de mármol, el equipo de mi padre formó un círculo cerrado, un cónclave de pánico. Las voces eran susurros urgentes y furiosos. Mi padre gesticulaba, con el rostro congestionado de rabia. Su traje de miles de dólares de repente parecía una talla demasiado pequeña para su ira. Nosotros, en cambio, nos sentamos en una banca al otro lado del pasillo. Mi madre no lloraba. Estaba en un estado de shock tranquilo, como si estuviera viendo una película de su propia vida que no recordaba haber filmado. De vez en cuando me miraba, con una expresión de asombro, y negaba lentamente con la cabeza, como si no pudiera creer que la mujer fuerte que acababa de hablar en la corte fuera ella misma. Nuestro abogado, ahora un hombre transformado, caminaba de un lado a otro frente a nosotras, dictando notas frenéticas en su teléfono, su mente ya calculando 3 décadas de intereses compuestos sobre el valor de un terreno en Doral. «Nunca debí haberlo olvidado, Sofía», me susurró mi madre, su voz apenas audible. «Lo guardé por si acaso, pero luego, la vida pasa. Te acostumbras a que te digan que no eres nada, y una parte de ti empieza a creérselo». Su confesión me rompió el corazón más que cualquier grito. Le tomé la mano, que ya no temblaba. «No lo olvidaste, mamá, lo guardaste. Sabías, en algún lugar muy dentro de ti, que la verdad tiene paciencia. Hoy no le devolviste la voz a la verdad, le recordaste a la verdad que nunca la había perdido». Ella apretó mi mano con fuerza. En ese simple gesto, sentí el puente que se reconstruía entre la mujer que era y la mujer que mi padre había intentado convencerla de que era. El silencio entre nosotras ya no era de dolor, sino de una comprensión profunda. La calma después de una tormenta que había durado 30 años y que finalmente estaba amainando. Nuestro abogado terminó su llamada y se arrodilló frente a nosotras, sus ojos brillando con una energía que no le había visto nunca. «Isabela, esto lo cambia todo. No vamos a pedir el 50%, vamos a exigir el 50%, más una compensación por ganancias no distribuidas como socia fundadora. Vamos a contratar a un contador forense para rastrear cada dólar desde 1993. El valor de ese terreno hoy, con el desarrollo que ha tenido Doral,
es astronómico. No solo ocultó un activo, ocultó tu identidad como socia. Esto no es un divorcio, es un fraude corporativo. Mi madre lo miraba, parpadeando, mientras él hablaba de cifras con 6 y 7 ceros. Pero yo sabía que para ella ya no se trataba del dinero. Se trataba de esa frase, tu identidad como socia. Era la validación que le habían negado por décadas, y valía más que cualquier mansión en Coral Gables. Pude ver el drama desarrollándose al otro lado del pasillo. El abogado principal de mi padre se acercó a él y le dijo algo al oído. Mi padre reaccionó violentamente, empujándolo levemente. El abogado no se inmutó. Le dijo algo más, esta vez señalando con la cabeza hacia nosotros. La postura de mi padre se desinfló. El titán invencible se convirtió en un hombre acorralado, atrapado entre su arrogancia y la fría realidad de un documento firmado. Por primera vez, lo vi vulnerable. Lo vi derrotado. Se pasó las manos por el pelo, arruinando su peinado perfecto, y su mirada se perdió en el suelo pulido, como si buscara una salida que no existía. El Rolex en su muñeca, que antes brillaba como un símbolo de poder, ahora parecía una esposa de oro, un recordatorio del éxito que nunca había sido solo suyo. Después de unos 20 minutos de deliberaciones febriles, el abogado más joven de su equipo se acercó a nosotros. Caminaba con la rigidez de un mensajero que lleva malas noticias para su propio bando. Se detuvo a una distancia respetuosa. «Señora Reyes, sargento Vargas», dijo, su tono formal desprovisto de la arrogancia anterior. En un esfuerzo por evitar más procedimientos desagradables, mi cliente está dispuesto a mejorar su oferta sustancialmente. La mansión, ambos vehículos y una suma única de $5 millones, libre de impuestos. Hizo una pausa, esperando una reacción. Era una oferta increíblemente generosa comparada con la anterior. Era una fortuna. Pero también era una prueba. Era el dinero que te dan para que te calles y desaparezcas, para que no reclames lo que es tuyo por derecho. Mi madre me miró. Vi en sus ojos una fracción de segundo de la vieja duda, el impulso de tomar lo que le daban y terminar con el sufrimiento. Pero fue solo un instante. Luego miró al joven abogado y su espalda se enderezó un poco más. Su voz fue suave, pero tan firme como el acero. «Gracias por la oferta», dijo, con una cortesía que era más afilada que cualquier insulto. «Pero no vamos a negociar en el pasillo. Discutiremos los términos frente al juez, como corresponde». El abogado se quedó boquiabierto. Claramente no esperaba esa respuesta. Asintió rígidamente, dio media vuelta y regresó con su equipo, llevándose consigo la última esperanza de mi padre de resolver esto en la sombra. Mi madre me miró y vi el fantasma de una sonrisa. Había rechazado $5 millones no por avaricia, sino por dignidad. Cuando volvimos a entrar en la sala, el aire era eléctrico. Ya no había lástima en las miradas de los pocos curiosos que quedaban, sino un respeto palpable. Mi padre y sus abogados ya estaban en su mesa. No nos miraron. Sus rostros eran máscaras de piedra, pero la tensión era tan densa que se podía sentir físicamente. Mi madre caminó hacia su asiento con una calma que me llenó de orgullo. Se sentó, colocó su bolso a un lado y esperó, con las manos cruzadas, sobre la mesa. Ya no era la mujer temblorosa que apenas podía sostener un bolígrafo. Era Isabela Reyes, socia fundadora, lista para reclamar su lugar en la historia que ella misma había ayudado a escribir. Yo me senté detrás de ella. Mi uniforme se sentía menos como una armadura y más como un estandarte. El juez Thompson regresó a su estrado, su rostro tan impasible como siempre. Se sentó y miró directamente al abogado principal de mi padre. «Consejero, espero que haya aprovechado bien el receso. ¿Tenemos una propuesta revisada que presentar a la corte?» El abogado se levantó. El papel en su mano temblaba casi imperceptiblemente. Su voz, antes un trueno de confianza, era ahora un murmullo monótono, como si estuviera leyendo un obituario. «Sí, su señoría. Tras una reconsideración de los hechos, mi cliente propone una división del 50% de todos los MI.
activos líquidos y no líquidos, incluyendo el total de las acciones de Obras y Proyectos Vargas. La propiedad de Coral Gables será transferida en su totalidad a la señora Reyes, así como una pensión vitalicia que refleje su contribución como socia fundadora desde 1993. Era una rendición total e incondicional. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El abogado de mi madre se inclinó y le susurró algo al oído. Ella asintió. El juez leyó el documento que le pasaron, luego se ajustó las gafas y miró a mi madre. Su tono, por primera vez, tenía un matiz de respeto. Señora Reyes, ¿entiende y acepta estos nuevos términos? Mi madre no miró al juez. Sus ojos buscaron los de mi padre. Se miraron a través del abismo que se había abierto entre ellos, un espacio lleno de 30 años de amor, sacrificios, mentiras y finalmente una verdad ineludible. En la mirada de mi padre vi la ruina de su ego. En la de mi madre no vi triunfo ni venganza. Solo vi el final de un largo y doloroso camino. Sí, su señoría, dijo, su voz clara y resonante. Acepto. El acto final fue surrealista. En su simplicidad. El secretario de la corte puso los documentos sobre la mesa. Primero firmó mi madre. Su firma, que horas antes no había podido trazar, ahora era fluida y segura. Isabela Reyes. Luego le pasaron los documentos a mi padre. Cogió el bolígrafo. Su mano, la misma que había construido un imperio, dudó por un segundo. Su propia firma, normalmente una declaración audaz de su poder, fue un garabato rápido, casi ilegible. No levantó la vista. Empujó los papeles hacia el centro de la mesa, se levantó bruscamente y salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. Sus abogados recogieron sus maletines y lo siguieron como sombras. El rey había abdicado, dejando atrás un reino que ahora, por fin, estaba dividido de manera justa. Nos quedamos solas en la sala casi vacía, mi madre, nuestro abogado y yo. El silencio que quedó no era incómodo, era un silencio de cierre, de paz. Nuestro abogado estaba radiante, hablando de los siguientes pasos, pero su voz sonaba lejana. Toda mi atención estaba en mi madre. Se giró hacia mí y en su rostro vi algo que no había visto desde que era una niña, una sonrisa genuina que le llegaba hasta los ojos y los hacía brillar. No hubo lágrimas, no hubo un gran discurso, solo esa sonrisa. Me tomó la cara entre sus manos y me dio un beso en la frente. «Vamos a casa, mi sargento», dijo en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra casa no se sintió como un campo de batalla, sino como un refugio. La guerra había terminado, y aunque las cicatrices quedarían, la justicia, a su manera lenta y a veces silenciosa, había prevalecido. Salimos del juzgado y el sol de Miami nos golpeó como si fuera la primera vez que lo veíamos. El aire se sentía más ligero, más limpio. Mi madre caminaba a mi lado, no encorvada, sino con la espalda recta, su paso firme sobre la acera. Nuestro abogado, un hombre que parecía haber rejuvenecido 10 años en una hora, no paraba de hablar, por teléfono usando palabras como victoria aplastante y precedente. Pero nosotras no sentíamos el sabor de la victoria, sino el de la liberación. No habíamos ganado una guerra, habíamos sobrevivido a una. En el auto, mi madre no dijo nada. Solo puso su mano sobre la mía y miró por la ventana los edificios. Del centro, los mismos que antes representaban su opresión y que ahora, de alguna manera, parecían un poco más pequeños. El silencio entre nosotras ya no era de dolor, sino de un agotamiento pacífico, el que viene después de una larga fiebre. Llegar a la mansión de Coral Gables fue extraño. Por primera vez en semanas, la casa no se sentía como territorio enemigo. Era solo una casa, grande y silenciosa. Mi madre entró y, en lugar de ir a su cuarto como solía hacer, caminó directamente hacia el gran salón, abrió de par en par las puertas, de cristal que daban al jardín, y dejó que la brisa entrara. El aire húmedo y salado llenó el espacio.
llevándose el olor a encierro y a tristeza. La vi tocar un jarrón de porcelana, enderezar un cuadro en la pared, gestos pequeños que eran una forma de reclamar su espacio, su vida. Ya no se movía como una invitada con miedo a molestar. Se movía como la dueña del lugar, que siempre lo había sido, pero que lo había olvidado. Esa tarde, por primera vez en meses, preparó café y el aroma llenó la casa, no con la rutina, de la costumbre, sino con la promesa de un nuevo comienzo. 2 días después, mi padre no llamó. Envió un mensaje de texto, no a mi madre, sino a mí. Fue corto y sin emoción, como si estuviera coordinando una entrega de mercancía. Necesito recoger mis cosas personales este fin de semana. Envíame un horario en el que no estén en casa. No había disculpas, ni rabia, ni siquiera un atisbo de remordimiento. Solo la fría logística de un hombre de negocios cerrando una mala inversión. Le leí el mensaje a mi madre. Ella lo escuchó, asintió lentamente y dijo: «Dile que venga, el sábado por la mañana, y dile que nosotras estaremos aquí». Fue una declaración simple, pero monumental. Ya no se escondería, ya no le tenía miedo. Su presencia en la casa durante su partida no sería una confrontación, sino una afirmación silenciosa de que ella no era la que se iba. Él era el que estaba siendo desalojado de la vida que había intentado robar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Los contadores forenses que contrató nuestro abogado se sumergieron en las finanzas de la empresa como tiburones en aguas llenas de sangre. Descubrieron cuentas que mi madre nunca supo que existían. Inversiones en el extranjero, propiedades a nombre de sociedades fantasma. Cada nuevo descubrimiento era una prueba más de la profundidad de la traición de mi padre. Pero lo más increíble fue ver a mi madre en esas reuniones. Al principio, solo escuchaba, pero poco a poco empezó a hacer preguntas. Recordaba detalles de conversaciones de hace 20 años, nombres de proveedores, fechas de acuerdos que mi padre había olvidado. La mujer que él llamó inútil tenía una memoria financiera y empresarial que asombró a los contadores. No estaba recuperando solo su dinero, estaba recuperando su intelecto, su competencia, la parte de sí misma que había sido negada por tanto tiempo. Un día la encontré en el estudio, rodeada de papeles y con el teléfono en la oreja. No acepto esa valoración del proyecto de Brickell», decía con una firmeza que nunca le había escuchado. Recuerdo que Alejandro mencionó un acuerdo de zonificación que triplicaría su valor. Búsquenlo, debe estar en las actas de 2018. Colgó y me miró, con una chispa de desafío en los ojos. «Creen que soy tonta, mija. Creen que porque horneaba galletas no escuchaba lo que se hablaba en mi propia casa». Una semana después, decidió vender la mansión. Demasiados fantasmas. «Aquí», dijo. «Quiero un lugar con luz, cerca del mar. Un lugar que sea solo mío, desde el primer ladrillo». Ya no estaba atada a los símbolos de la vida que él le había construido. Estaba lista para construir la suya propia, con sus propias reglas y sus propios planos. El sábado que mi padre vino a buscar sus cosas, el aire estaba denso. Llegó con una empresa de mudanzas profesional, como si no quisiera tocar nada él mismo. Mi madre y yo nos sentamos en el patio, bebiendo té helado, mientras ellos desmantelaban su vida. Vimos pasar sus trajes de diseñador, sus palos de golf, el enorme retrato al óleo de sí mismo que colgaba en su oficina. No dijimos nada, solo observamos. En un momento, él salió al patio. No nos miró. Se quedó mirando la piscina, el jardín que mi madre había cuidado con tanto esmero. «Siempre odié esas bugambillas», dijo al aire, como si hablara consigo mismo. Mi madre, sin mirarlo, respondió con una voz tranquila: «Qué curioso. Ellas tampoco te querían a ti». Él se tensó, dio media vuelta y se fue. Fue la última vez que hablaron. No hubo gritos ni llantos, solo la fría y silenciosa muerte de algo que había estado muerto durante mucho tiempo.
Mi permiso de 2 semanas se convirtió en 6. El ejército fue comprensivo, pero finalmente tuve que volver a mi base. La despedida en el aeropuerto fue completamente diferente a mi llegada. Mi madre no era la sombra frágil que me había recibido. Estaba bronceada, con un corte de pelo nuevo y una energía que irradiaba. Ya había encontrado un penthouse en Sunny Isles, con vistas al océano. Hablaba de tomar clases de cerámica, de unirse a un club de lectura, de viajar a Italia para ver los pueblos de donde venían sus abuelos. Gracias por recordarme quién soy, Sofía, me dijo, abrazándome fuerte. Pero ahora me toca a mí descubrir quién quiero ser. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, la vi quedarse allí, saludándome con la mano, no como una madre triste que se despide de su hija, sino como una mujer independiente y emocionada por el próximo capítulo de su vida. Nunca supe todos los detalles del acuerdo final, pero fue suficiente para que mi madre viviera el resto de su vida con total seguridad y comodidad. A mi padre lo vi una vez más, de lejos, en una gala benéfica, a la que asistí con un compañero del ejército un año después. Estaba con su nueva pareja, una mujer mucho más joven, que parecía más un accesorio que una compañera. Se le veía más viejo, más delgado, y la arrogancia en su postura había sido reemplazada por una rigidez defensiva. Ya no llevaba su Rolex. Alguien me contó que había tenido que vender una parte significativa de su empresa para pagar el acuerdo y que su reputación en el círculo de negocios de Miami nunca se recuperó del todo. No estaba arruinado, pero estaba disminuido. La vida no le había quitado todo su dinero, pero le había quitado algo mucho más valioso, su intocable fachada de éxito. Hoy, cuando hablo con mi madre por videollamada, la veo en su balcón, con el mar azul de fondo y una sonrisa que parece permanente. Cultiva orquídeas y dice que le recuerdan que las cosas más bellas a veces necesitan paciencia y cuidado para florecer. La vieja carpeta de cartón está en una caja de seguridad, pero su verdadero valor ya no está en el papel. Está en la libertad de mi madre, en su risa, en la forma en que ahora firma su nombre. Isabela Reyes, sin el apellido de un hombre que intentó borrarla. Ese día en el juzgado, no solo le devolví su pasado, le di las llaves de su futuro. Y esa, más que cualquier medalla que pueda llevar en mi uniforme, es la victoria más grande de mi vida. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar. Lo que viví en esa corte me enseñó algo que ningún manual de estrategia militar podría explicarme. Me enseñó que el valor de una persona no se mide por el ruido que hace en el mundo, ni por los edificios que construye, ni por el reloj que lleva en la muñeca. El verdadero valor reside en las cosas silenciosas, la paciencia, la lealtad, la dignidad que se mantiene intacta incluso cuando intentan arrebatártela. Mi padre creía que el poder era gritar más fuerte, humillar al oponente y reescribir la historia a su antojo. Pero ese día, una firma en un papel viejo y la voz tranquila de una mujer que había decidido no tener más miedo, demostraron que la verdad no necesita gritos. La verdad simplemente es, y tiene una fuerza propia, una que puede derribar los imperios más arrogantes sin levantar la voz. Aprendí que la verdadera fuerza no es la agresión, sino la disciplina del alma. En el ejército, nos enseñan a controlar nuestras emociones para actuar con precisión bajo fuego. En la vida es lo mismo. La rabia y el dolor son combustibles, pero si los dejas arder sin control, te consumen. La verdadera victoria llega cuando canalizas ese fuego en una estrategia clara, en una acción deliberada. Mi madre pasó años absorbiendo la humillación en silencio, pero no se rompió. Guardó su verdad. Yo pasé semanas observando, conteniendo mi ira, esperando el momento preciso. La lección es esta: no tienes que ganar cada discusión ni responder a cada provocación. A veces, la jugada más poderosa es el silencio, la observación y un solo
movimiento en el momento exacto que cambia el juego para siempre. Esta historia no es solo sobre un divorcio o sobre dinero, es sobre la importancia de ser el guardián de tu propia historia. Durante 30 años, mi padre fue el narrador, y en su versión, mi madre era un personaje secundario, un extra en la película de su vida. El mayor acto de crueldad no fue quitarle el dinero, fue intentar robarle sus recuerdos, su contribución, su identidad. Lo que hicimos ese día fue arrebatarle el bolígrafo y devolverle a mi madre el derecho a contar su propia versión. Y esa es una lección para todos. Nunca dejes que nadie, ni tu pareja, ni tu jefe, ni tu familia, te convenza de que tu papel no fue importante. Cada sacrificio, cada hora de apoyo, cada idea que aportaste, cuenta. Es parte de tu legado, y tienes el derecho y el deber de defenderlo. La justicia, a veces, no se parece a lo que vemos en las películas. No siempre hay un villano castigado de forma espectacular, ni un héroe que recibe una medalla. A veces, la justicia es simplemente el restablecimiento del equilibrio. Mi padre no terminó en la ruina, pero perdió algo más importante: su narrativa, de hombre hecho a sí mismo, su fachada de invencibilidad. Mi madre no buscaba venganza, buscaba reconocimiento. La justicia, en nuestro caso, fue una firma que reconocía otra firma. Fue obligar a la mentira a arrodillarse ante la verdad. Y eso es un tipo de paz mucho más profundo y duradero que la satisfacción de la venganza. Es saber que, al final, la balanza se inclinó hacia lo correcto, no por un milagro, sino porque alguien decidió no aceptar más la injusticia. Si estás en una situación donde te sientes invisible, donde tus esfuerzos son ignorados y tu voz es silenciada, quiero que pienses en mi madre. Quiero que recuerdes que dentro de ti, quizás, en un rincón olvidado como un viejo ático, tienes tu propia carpeta de cartón. Puede que no sea un documento legal, puede ser un recuerdo, una habilidad, una verdad sobre ti mismo que nadie puede quitarte. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Existe independientemente de su aplauso o de su desdén. El primer paso para que el mundo te vea es verte a ti mismo. Reconoce tu propia fuerza, honra tu propia historia, y cuando llegue el momento, no tengas miedo de poner esa verdad sobre la mesa, con calma y con firmeza. No subestimes nunca el poder de un solo acto de valentía. Durante meses nos sentimos atrapadas en una corriente que nos arrastraba hacia la derrota. Parecía que no había nada que pudiéramos hacer contra un ejército de abogados y una montaña de arrogancia. Pero todo cambió con una decisión, la sí de no rendirse. La decisión de buscar en el pasado, de ponerme mi uniforme, de levantarme en esa corte. Un solo acto puede ser la primera piedra que provoca una avalancha de cambio. No necesitas tener un plan perfecto con 10 pasos. A veces, solo necesitas dar el primero. Ese primer paso, ese momento en que decides que ya es suficiente, tiene el poder de redefinir todo tu futuro. Mi madre encontró su voz ese día, y espero que su historia te ayude a encontrar la tuya, o a fortalecerla si ya la usas. Porque la dignidad es como un músculo. Si no la ejercitas, se atrofia, pero nunca es tarde para empezar a reconstruirla. La verdadera libertad no es tener mucho dinero o poder, sino ser el autor indiscutible de tu propia vida. Y esa es una riqueza que nadie puede embargar, un poder que nadie puede quitarte, y una historia que merece ser contada con orgullo.